Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este es un video muy especial porque se lo vamos a dedicar a la configuración de la etapa de potencia C-Clay. Muy pocos fabricantes decidieron hacer el diseño de sus equipos utilizando esta tremendamente complicada configuración. De entre ellos puedo contarles yo, por mi experiencia, porque los he reparado, 3 marcas. Hitachi, me refiero especialmente al amplificador integrado HA330, el catálogo de 1976. Sony, con sus unidades TAF4, TAF5 y creo que la TAF6. Y por supuesto Marantz, el fabricante que más ofreció esta configuración para dar ese sonido particular a sus etapas de potencia, amplificadores integrados y receivers fue la americana Marantz. De hecho, la mitad de los equipos de su época clásica de 1967 a 1978 tenían una configuración de potencia C-Clay. Y me extraña que a pesar de que en español haya una nutrida comunidad de coleccionistas y técnicos, haya muy poca información acerca de esta configuración que le dio vida al sonido de Hitachi, pero sobre todo al sonido de esta marca que es, por supuesto, incomparable y de colección, Marantz. En un video anterior, en 2 videos anteriores que dediqué al Marantz 1200B, les conté cómo fue el proceso y el trauma de la transición del sonido valvular tan dulce y tan bonito al sonido de estado sólido y por qué esta empresa decidió utilizar esta configuración tan particular, que en el mundo del audio sí es muy diferente de una configuración Darlington clásica, como la tienen el resto de los amplificadores que les he mostrado, y en sus reparaciones y sus restauraciones y tal cosa. Saúl Marantz fue el responsable del diseño de las primeras etapas de potencia de estado sólido de la marca, y me refiero en particular a los Marantz Model 15 y Marantz Model 30 y Model 33. A partir de ellos hizo una versión de amplificador integrado que fue el famosísimo 1200. Es una pieza difícil de conseguir y de colección, como un centavo americano de aluminio. Básicamente porque solamente se produjeron 500 piezas y Marantz estaba en la transición de empezar a fabricar en el Japón. Pero ustedes tuvieron la oportunidad de ver en aquellos 2 videos que todavía están disponibles y están publicados el Marantz Model 1200B, que es el último equipo de la casa Marantz fabricada en los Estados Unidos de América con piezas americanas, transistores Motorola y capacitores Müller. Es muy interesante porque es el último diseño de Saúl Marantz. A partir de ese momento sus equipos fueron diseñados por otras personas, cambiaron el sonido y tuvieron un montón de modificaciones. Este 1150 va a ser el protagonista del video dedicado a la etapa de potencia C-Clay, porque a pesar de no ser un diseño de Marantz, propiamente de Saúl Marantz, sí es un equipo que tiene la esencia del sonido de las etapas de potencia C-Clay. Es súper complejo. Esta disposición se repetiría después en equipos muy parecidos como el Marantz 1122, 1152 y 1180 y los receiver grandes de los años 70. Hoy les voy a contar, sin meternos mucho en la chapuza técnica, el secreto de estas bonitas etapas de potencia. Les recuerdo que también nos faltan 3 videos para culminar la reparación, restauración y descripción de este bonito amplificador, porque no hemos hablado de su etapa de preamplificación, que también es muy interesante. Vamos al esquema a ver qué secretos tiene. Concretando un poco, vamos a centrarnos en una etapa de potencia real. Los diseños C-Clay de Hitachi y de Sony son diferentes a los diseños C-Clay de Marantz, obviamente. Podríamos compararlos con una etapa de potencia convencional Darlington de salida, como la que tiene por ejemplo un Sansui AU717. Creo que la imagen muestra que el concepto es el mismo. Un disipador de calor, los transistores de potencia en cápsula metálica TO3 colocados sobre él, los transistores cableados. Los módulos son desmontables porque estos equipos tienen una tecnología que es similar. El diseño de la Sansui 517 y 717 es sofisticada y compleja,
pero no tiene tantos componentes electrónicos y no es tan masiva como el diseño de Marantz. Pero pueden reconocer algunos elementos comunes. Acá están los transistores Darlington y el transistor de estabilización térmico. El único transistor de estabilización térmico. Tengo una serie de videos dedicados a la reparación de un 717 donde pueden ver esto en detalle. Pero si nos asomamos aquí al diseño de Marantz, se dan cuenta de que la cantidad de componentes es brutal. Y destaca que no son 2, sino 4 los transistores montados en disipadores de calor. Ya les voy a contar de qué va esta historia. En los videos de reparación del Pioneer SA8800 y del Marantz Model 1150, estuve haciendo alternativamente la comparación entre una etapa de potencia C-Clay y una etapa de potencia Darlington. Pero ahora vamos a hablar específicamente de una etapa de potencia C-Clay, para que se den cuenta de la diferencia. Y aquí vamos y empieza la complicación. Acá está la salida speaker, pero en la salida no tenemos dos bloques seguidores de tensión que no traen problemas, como se utilizan aquí en la configuración de Sansui, en la que estos transistores y estos transistores que están acá son un triple Darlington seguidor de tensión. En el caso de Marantz tenemos un problema, y es que las etapas de potencia, es decir, los finales formados por los propios transistores de potencia montados en el disipador, en este caso estas piezas Fairchild semiconductor, y sus compañeros Darlington o sus compañeros driver que están acá, tienen algo de ganancia en tensión. Entonces no los he representado como unos simples transistores, sino con estos triangulitos, que para los no entendidos en electrónica, representan un amplificador con ganancia en voltaje. Y requieren un punto de retroalimentación negativa que sea marcada con estas líneas que están acá. Porque los amplificadores con ganancia en voltaje suelen tener y tienen dos entradas siempre. Mientras que los seguidores de tensión, como acá, no tienen punto de entrada a la retroalimentación negativa y no llevan retroalimentación negativa. En el diseño de Marantz tenemos un bloque ganador de voltaje, que es este que está aquí. Vamos a ver si el zoom me permite que se los muestre. Esos dos transistores que están allí son uno NPN y el otro PNP. Y son un bloque ganador de tensión que trabaja caliente. Y trabaja caliente para poder controlar en un punto de baja impedancia a la etapa de salida, que además son dos transistores en configuración C-Clay propiamente, con su retroalimentación negativa local. Esto lo hace complicadísimo. Aquí vemos en el esquema el símbolo que representa a ese bloque de amplificación. Ese bloque de amplificación va conectado justamente aquí y cede su señal al bloque de amplificación en voltaje positivo y al bloque de amplificación de voltaje negativo. Y detrás de él hay un complicado bloque de amplificación de voltaje que lo vamos a ver acá en la propia tarjeta. Como yo les comenté antes, durante la restauración de este equipo, ese bloque de amplificación en voltaje está formado por estos 4 transistores. Los 2 transistores que ganan voltaje y el par diferencial que está encerrado dentro de este termocontraíble, más todos los componentes asociados, el estabilizador que da el offset 0 y algún sensor térmico que haya por ahí. ¿Y dónde está la complicación en esta etapa? Bueno, la complicación en esta etapa es que, por ejemplo, en la configuración de Sansui hay un solo lugar de retorno de la retroalimentación negativa, de la salida a la entrada del diferencial, es decir, de la salida aquí de los transistores de potencia hasta este dispositivo que está aquí, que es el par diferencial. En este caso son los transistores Sony 2SK97 JFET con puerta aislada, más los estabilizadores y toda la cosa. Aquí tenemos el offset 0, que es complicado. Mientras que acá, en la configuración de Marantz, no funciona así. Es tremendamente más complicado. Primero tenemos una toma de retroalimentación negativa en cada uno de los conjuntos de potencia C-Clay. Y para poder controlar esta etapa, hay otro bucle de retroalimentación negativa que va al ganador de tensión interno, formado por estos 2 transistores que están acá y la ganancia en tensión de todo este conjunto, que por cierto es complicada de estabilizar. Esto es una complicación que el resto de los amplificadores no traen, con lo cual la función de transferencia la podríamos ver en 2 partes, lo que la hace tremendamente complicada. Adicionalmente podemos ver un segundo bloque de retroalimentación negativa
que llega hasta la entrada del diferencial, que es el amplificador de tensión de entrada. Esto hace tremendamente complicada la configuración de la etapa. Es difícil, realmente difícil hacer que funcione. Y por supuesto, hace que la función de transferencia sea muy complicada y que esto sea un filtro pasabajo de sexto orden tremendamente complicado de estabilizar. Obviamente, cuando lo logra hacer el fabricante y lo hace correctamente, aquí está la prueba de que tal cosa funciona, se puede conseguir un sonido muy bueno porque el tiempo de ascenso y de descenso de esta etapa es excelente, lo que llaman el slew rate, y tiene una distorsión armónica que puede ser muy pequeña, pero requiere transistores de alta velocidad y ser muy cuidadoso con la estabilización. Eso lo vamos a ver en un tema posterior. En el segundo volumen de mi libro Electrónica para alta fidelidad hay el diseño y el análisis de una etapa de potencia Ciclay. Y en el proyecto 311 tendremos una etapa de potencia Ciclay tremendamente sencilla y simplificada, hecha con un pool de solo 8 transistores para que sea realizable en la práctica y ustedes tengan la mejor calidad de sonido de un pequeño amplificador de solo 5 vatios por canal. Recuerden que el conjunto 311, a pesar de ser introductorio, el sistema hi-fi más pequeño que puede haber, y que se ha reducido en costos todo lo posible para que todos los puedan construir independientemente del país donde estén y de la disponibilidad de componentes que haya, siga siendo, aún así siga siendo un equipo de verdadera alta fidelidad. Yo he contado en este canal un montón de veces que una configuración de salida Darlington y una configuración de salida Ciclay son completamente diferentes en su concepción, en su diseño y en su funcionamiento. Aquellos que tengan unos conocimientos básicos en electrónica sabrán perfectamente que Ciclay no es muy diferente de Darlington. ¿Y qué demonios es Ciclay y qué demonios es Darlington? Empecemos por el principio. Un transistor de potencia para manejar alta corriente como el que se utiliza en la salida de un amplificador de audio, de un receiver o de un amplificador, no tiene suficiente ganancia en corriente por limitación del proceso de fabricación como para manejar él solo fácilmente toda la corriente de salida. En su lugar, lo que hacen los fabricantes es que conectan 2 transistores en cascada, uno para alta corriente y otro de alta ganancia. A esa configuración la llamamos super alfa y hay 2 tipos. El super alfa, que tiene los 2 transistores de la misma polaridad, es decir, 2 NPN en cascada o 2 PNP en cascada, y la configuración Ciclay, que es para todo el mundo conocida como Darlington complementaria, en la que se pone, por ejemplo, un transistor de potencia NPN con un driver PNP o un transistor de potencia PNP con un driver NPN. Ambos funcionan de la misma manera, se comportan de la misma manera, se pueden usar en los mismos casos y son mutuamente intercambiables. No tienen ningún secreto ni ninguna dificultad. Pero, como yo también les he contado, lo que vale para la electrónica general no vale para audio y lo que vale para audio no vale para la electrónica general. Para poder empezar con este punto he decidido evitar un ruido. Algunos llegarán a pensar que la complejidad o la simplicidad de un diseño depende de la época, del país o de la marca. La única manera de hacer una comparación realmente en condiciones era mostrarles 2 equipos que fueran del mismo país, del mismo año y de una potencia idéntica o similar. Y en este caso tengo una solución que es fantástica para explicar este aspecto en particular. Los 2 equipos van a ser japoneses. Los 2 equipos son uno del 74 y el otro del 76. Y los 2 equipos son Marantz. Vamos a comparar este receiver estereofónico modelo 2265B de 1976 de 70 vatios eficaces por canal en carga de 8 ohmios, que es configuración Darlington complementaria pura clásica, con un Marantz 1150-1150D que tiene una configuración Ciclay complementaria pura. Ahí lo tenemos. Ambos son equipos de la misma época, del mismo fabricante, más o menos de la misma calidad y prestaciones, de la misma potencia, del mismo todo, tan parecidos como me ha sido posible conseguirlos. Pero son completamente diferentes. Vamos a empezar por lo más sencillo.
A la etapa de potencia de este receiver nosotros le hicimos una reparación y tuvimos que adaptar un par de componentes electrónicos para que funcionara perfectamente. Y les voy a mostrar uno que está aquí. Toda etapa de potencia transistorizada requiere una estabilización térmica. El estabilizador térmico que llevaba este amplificador era un conjunto SB4 formado por 4 transistores o 4 diodos de señal que se encargaban de operar como sensor térmico. Como esa pieza no se fabrica hace más de 40 años, lo que hemos hecho es, en una baquelita universal, conectar 4 dioditos, como yo les mostré en el video reseña dedicado a este receiver, que operan como un sensor térmico y están acoplados en temperatura, es decir, térmicamente, al disipador de calor que lleva los transistores de potencia. Así se hace en el amplificador Marantz 1150. Dense cuenta que lo rayaron un montón de técnicos antes de que yo pudiera comprarlo y repararlo como debía de haberse reparado desde el principio. Pero en el caso del Marantz 2265, aquí tenemos sus 4 transistores de potencia. Este sensor térmico intenta que la corriente de reposo se mantenga más o menos estable cuando el equipo está frío que cuando el equipo está caliente. Entonces, estos 4 dioditos que están aquí y este potenciómetro que está aquí abajo escondido de 470 ohmios se ajustan para que tengamos una corriente de reposo de 40 mA y se ajusta el equipo para que esa corriente de reposo se conserve más o menos pareja con el equipo frío o caliente. Si la corriente sube, el amplificador se puede embalar y quemarse, y si la corriente baja, el amplificador puede tener un sonido áspero, así que esa corriente es importante. En todos los amplificadores como este, en todas las etapas de potencia que son Darlington, se puede utilizar un solo sensor térmico como aquí, que es este sensor térmico. Pero en una configuración C-Clay las cosas son diferentes. Tenemos 2 amplificadores idénticos, 2 amplificadores Marantz 1150-1150D. Así que tenemos 4 etapas de potencia completas, que funcionan las 4, pero vamos a dejar en mejores condiciones 2 para instalarlas. Aquí podemos ver la configuración básica de ellas. Miren, está desmontado el disipador de calor, pero aquí tenemos los sockets de los transistores de potencia. Luego acá tenemos los transistores driver y aquí tenemos los transistores pre-driver. Pero esta tarjeta no lleva un solo sensor térmico, no funciona así. Necesita 3 sensores térmicos. El primer sensor térmico está mal puesto. Debería estar hacia acá, así. Tarjeta tonta, quédate tranquila, eso. Dense cuenta de que ese sensor térmico H710 es un diodo. Ese sensor térmico debería estar anclado de tal manera de ser solidario con esta lengüeta, que es la que transmite el calor desde el disipador de calor. Por aquí, aquí se monta de cualquiera de los 2 lados un tornillo que ancla esa lengüeta y que hace que se caliente junto con él y pase el calor hasta este sensor térmico para que él haga la regulación de la polarización de los transistores de potencia. Luego, aquí están los disipadores de calor que corresponden con los transistores driver. En este caso los hemos cambiado por unos japoneses 2SC2073 y 2SA940 fabricados por Fairchild o por Fujitsu, no tengo ni idea. Y ellos también llevan sus sensores térmicos. Mírenlo donde está, que no lo iban a ver nunca. Eso que está allí es un transistor. Ahí pueden ver. Base, colector, emisor. No confundir con la base, colector, emisor del transistor driver, que lo he quitado. Esto es un transistor que ha sido colocado como sensor térmico y es el que permite regular junto con este potenciómetro que está aquí, o con este, creo que es con este, la corriente de reposo de la tapa. Y hay un tercer sensor térmico. Vamos a darle la vuelta a la tarjeta para que ustedes lo puedan ver. Es curiosísimo, miren. Vamos a ver si es posible. Miren, acá están los predriver. Ahí vemos al 2SC1567 y al otro no le vamos a ver el código, pero es su complementario. Y metido dentro de esta bolsita que opera como para dejar pasar la temperatura, pero como aislante eléctrico, otro diodito más. Esa resistencia que ustedes ven allí no es un diodo. Esa resistencia que ustedes ven allí es una resistencia NTC, Negative Temperature Coefficient.
Es una resistencia sensible a la temperatura y opera también como sensor térmico para que la corriente de reposo pueda ser ajustada y compense la variación de temperatura de estos transistores predriver, de los transistores driver o de los transistores de potencia que entran en contacto térmico a través de esta lengüeta que baja hasta el disipador de calor. Solo por eso esta configuración es muchísimo más compleja que una configuración Darlington convencional. Otra cosa que es complicada de este arreglo es que en una configuración Darlington normal hay un solo bloque ganador de voltaje, lo que llaman amplificador de transconductancia, a la salida diferencial y a la entrada del bloque ganador de corriente. Pero en este diseño hay dos bloques ganadores de voltaje en cascada. Aquellos que sepan un poquito de teoría moderna de control sabrán que tener dos bloques en cascada es tener dos filtros pasabajo de primero o de segundo orden en cascada y que la función de transferencia queda espantosa y que estabilizarla es un grave problema. Esa es la razón por la cual Marantz tuvo que incluir este montón de capacitores por todas partes para tener constantes de tiempo de compensación que hagan que el circuito sea controlable. Es complicadísimo. Nos vemos en el capítulo número 2 dedicado a la configuración Ciclay, por fin en español, que tiene un montón de secretos y características que no se pueden contar lamentándolo mucho en un video porque yo no tengo ese poder de síntesis. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.